Hoy, conversación directa con Carmen María Torreviarte, presidenta de CACIF. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de conversaciones directas. Soy Alejandra Álvarez y quiero contarles que hoy nos acompaña Carmen María Torreviarte, presidenta de CACIF. Licenciada, ¿cómo está? Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, Ale. Es un gusto estar compartiendo aquí con ustedes. Gracias a usted. Y bueno, está por cumplir 2 meses en el cargo. Es la primera mujer que preside CACIF. Cuénteme, ¿ha cambiado su visión de país en estos días o la mantiene? No, la verdad es que la mantengo. Yo soy una persona, tal vez le diría optimista, y parte de aceptar el reto de presidir CACIF es esa parte de ese compromiso de hacer por Guatemala y de hacer por las empresas al final del día, que es lo que se convierten en el motor que mueve Guatemala y sus economías. Y es un espacio donde se trabaja en conjunto y se trabajan los temas que nos afectan a todos los gremios en conjunto. Y el sector privado realmente juega un papel fundamental en Guatemala, en la economía, en la generación de empleos, en el pago de impuestos. O sea, realmente las empresas son los motores de las economías en todos los países. En ese sentido, en la actualidad y de acuerdo al contexto en el que nos encontramos, ¿cuáles son los temas que más les preocupan? Yo le diría, bueno, si nos vamos a la coyuntura actual, los puertos, en la infraestructura, que volvemos a caer a los puertos, o sea, es difícil mantener el crecimiento y las inversiones en el país con las infraestructuras que tenemos. O sea, se vuelve difícil, los puertos ya están topados, tenemos ahorita problemas con puertos, tenemos opciones y oportunidades de jalar más negocios a Guatemala y tener ese nearshoring y poder crecer exponencialmente, y eso implica crecer en empleos, crecer en impuestos, pero la infraestructura ya no nos da, o sea, ya está hasta cierto punto relativamente colapsada, si no ya colapsada en algunos casos. O sea, queremos traer más turismos, pero tenemos un problema en el aeropuerto. Entonces, yo le diría que uno de los temas principales que nos preocupa y nos ocupa hoy día es todo lo relacionado a infraestructura. O sea, queremos generar más, apoyar más, invertir más, pero hay unas limitantes dentro de lo que es la infraestructura del país que también limita qué tan rápido se pueda crecer. Y bueno, en ese sentido, hablando precisamente del problema del contrato de APM Terminals, los empresarios temen el colapso de Puerto Quetzal. ¿Qué soluciones ven ustedes a la vista? Yo creo que soluciones hay, la cosa es que haya voluntad realmente de tener y llegar a acuerdos para poderlo solucionar. O sea, ya está claro que el tema del puerto de APM con Puerto Quetzal es un ente que tiene que terminar. Lo que pasa es que no se definió una terminación ordenada, y lo que no se puede hacer es un apagón, como que si se fuera la luz y ahí está, y todo lo que está dentro que pasa, todo lo que hay que sacar, todo lo que ya estaba por irse. O sea, tiene que existir de alguna manera una voluntad para hacer un cierre ordenado, y no un cierre radical. Entonces, en buscar esos mecanismos de cierres ordenados es que se está trabajando con el gobierno y con APM para ver cómo encontramos algo en conjunto que se pueda manejar para poder hacer una transición ordenada y no en un apagón, y al final del día el que sufre es el país. O sea, lo Es decir, terrible hay es una que mesa de diálogo instalada para eso. estamos en comunicación, y o sea, sí hay mesas de diálogo y estamos en comunicación diaria, mañana, mediodía, tarde, dando insumos de qué se puede, o sea, cómo podemos hacer, cómo no, cómo lo vemos.
Para nosotros lo más importante es que haya una transición ordenada, que se pueda volver a sacar una licitación en lo que le tome al gobierno poderlo hacer, poder mantener la terminal operando privadamente como ha estado. Es una terminal dentro de todo bastante eficiente, pero estamos claros que hay un proceso legal que hay que seguir, pero que se haga ordenadamente, que le dé tiempo al gobierno de levantar las bases para volver a hacer una licitación. ¿Y usted Pero cree que se sí, está haciendo es una cuestión lo de suficiente para corregir? Pues lo que pasa es que como todo esto sale a la carrera y en, ¿cómo se llama? Yo creo que hay una voluntad y creo que están los espacios donde se está hablando. Ahora hay que hay que llegarle al punto donde podamos encontrar la solución legal para que se pueda hacer y ejecutar de una manera ordenada y que no sufra el país, porque al final del día el que termina sufriendo es el país. O sea, Puerto Quetzal por el otro lado tiene otro tipo de problemas, está solvado, no pueden entrar los barcos todo el tiempo, hay colas de 20 barcos para arriba normalmente. O sea, es una cosa que lo que menos necesitamos ahorita es un cierre, sino en todo caso poder sacar licitaciones a futuros donde pudiéramos tener más puertos en el Pacífico. O sea, entre de alguna manera la economía y las inversiones van creciendo, los requerimientos de inversión y de infraestructura van a ir haciéndose más grandes. Para que la población entienda, ¿cuál es el impacto para el país de este problema? Bueno, si lo vemos desde la perspectiva es en un barco que tenga que estar anclado 30 días o 35 días para poder despachar mercadería, esos costos se los trasladan a los productos que están adentro del barco. Eso implica que todas las materias primas van a subir de valor. Eso implica entonces que los productos suben de valor. Y ahí se van productos de la canasta básica, materias primas, productos de exportación. Entonces deja uno de ser competitivo en los precios de los productos para poder exportar, cancelan pedidos, implica que entonces las producciones bajan y puede implicar despido de personal. Entonces se vuelve, en lugar de tener un círculo virtuoso, terminamos con un círculo vicioso. Entonces se encarece todo, se encarecen materias primas, se encarece la mano de obra, se encarecen los fletes, se encarece, o sea, es una cadena que todo lo vuelve más caro. ¿Tienen ustedes una petición específica para el gobierno en ese tema? Lo que estamos es sentándonos a trasladarle las opciones, o sea, o viendo legalmente qué opciones se podrían dar para poderlas ir trabajando. Entonces, estamos terminando de afinar opciones. Ahorita lo que sí hicimos fue meterle un amparo para dar tiempo a que nos dé tiempo y en unos días a que nos resuelvan, a poder resolverlo. O sea, porque si no, el shutdown automático, no, lo que queremos es que se haga un cierre de ese proceso del puerto ordenado. En cuanto al trabajo que ustedes han visto en lo que va del actual gobierno, ¿qué es lo que han notado? ¿Qué es lo que más les llama la atención? A ver, un poquito más específico, porque lo siento así como muy... ¿Qué piensa del trabajo que ha observado del actual gobierno en lo que va de administración en estos meses? Creo que les ha tomado un poco más tiempo asentarse como en los puestos de trabajo y agarrarle un poco el ritmo a la función de ejecutar. O sea, hay que uno, porque tal vez viene del sector privado, uno está más acostumbrado a ejecutar y a hacer las cosas. A la parte política a veces le cuesta más esa parte de ejecución. O sea, ¿cómo arranco esa rueda que empiece a caminar y empiecen a funcionar todas las cosas? Entonces, creo que esa parte de la ejecución les está tomando tiempo el arrancar y el poderlo hacer. ¿Eso cómo repercute en general?
Pues repercute en que no salen licitaciones para infraestructura, en el que se tardan en sacar compras, se tardan, o sea, se vuelve todo el proceso de lo que se necesita hacer de ejecutar en el gobierno lento. ¿Es cierto que hay división en el sector privado en cuanto a apoyar o no al gobierno? Yo le diría que no hay, yo no lo veo como una división. A ver, esto es como en una junta directiva, en una empresa, o sea, hay directores y uno se pone a ver problemas y hay diferentes visiones. Que en la discusión y en el hablar uno llega a los encuentros de las cosas que hay que hacer y en el y en la dirección que hay que tomar. Entonces creo que lo que pasa es que a veces se confunde el que la riqueza de estar en estas juntas, en una junta directiva, en juntas de gerentes, en juntas de cámaras, está en el poder asimilar los diferentes puntos de vista y encontrar lo que está uno en común y a dónde quiere uno llegar. Entonces, y los temas importantes toman tiempo, o sea, no es que haya una división, es que hay diferentes formas de pensar que enriquecen la discusión y eso es lo que lo va ayudando a uno a llegar a un camino. Pero eso sucede en todos lados y obviamente aquí también. Pero sucede en juntas directivas de empresas, sucede en juntas de gerentes en las empresas, en las juntas de las gremiales. O sea, es parte de la riqueza de trabajar en un conjunto, son esos diferentes puntos de vista para poder llegar a acuerdos. Y en ese sentido, en el contexto actual, ¿cuáles son los temas que generan apoyo y los que no? Yo le diría que todo lo que tiene que ver con generar prosperidad y protección de la propiedad privada para todos, siempre estamos de acuerdo. Y siempre vamos a estar de acuerdo. Que hay diferentes visiones de cómo lograrlo a veces, sí, pero que el fondo común de generar prosperidad para todos, para Guatemala, siempre está, y la protección a la propiedad privada, ahí está. Lo que pasa es que el generar prosperidad económica depende del sector donde usted venga, lo mira de una manera. Entonces, ¿cómo va haciendo que todas esas diferentes visiones aterrizan en una general de prosperidad para todos? Y el para todos es para colaboradores, para las empresas, para los pequeños empresarios, para los que están emprendiendo, o sea, porque las reglas se hacen para todos. Tal vez algo que es interesante, que tal vez no se sabe mucho, es que las cámaras, y yo le voy a dar los números de cámara de industria, porque esos son los que de alguna manera manejo todo el tiempo. El 80% de los socios son micros y pequeños empresarios. El 15% son medianas empresas y tenemos un 5% de empresas grandes. O sea, la base por la cual se trabaja en la Cámara y se tocan los temas que afectan es para los micros y pequeños empresarios. Y son todo el tipo de temas regulatorios y todo, o sea, es el apoyo para que todas esas micros y pequeñas empresas puedan crecer y volverse empresas medianas y volver empresas grandes. O sea, todas las empresas hoy día, las grandes, las medianas, las chiquitas, todas empezaron siendo un emprendimiento, con una idea. O sea, todas empiezan con un emprendimiento. O sea, las empresas de Guate, todas empezaron con un emprendimiento. En el camino muchas fracasan, hay otras que crecen y existen, pero la base principal de las cámaras son micros y pequeños. Es cómo ayudamos a todos esos micros y pequeños y medianos empresarios a crecer, a poder exportar, a darles las herramientas, los conocimientos, las ayudas, las capacitaciones, para que puedan ir creciendo en el camino. Entonces, todo tiene que ver con la prosperidad económica de todos. Y ahí es cómo hacemos que un emprendedor que empezó él solo, que hoy tiene 5 colaboradores y el día de mañana tiene 100, vaya aprendiendo en el cumplimiento de todas las normativas que Guatemala pide para poder ser un empresario formal.
Entonces, esos son todos los apoyos que se van dando y se van creciendo y se dan capacitaciones. Entonces, es una manera, entonces, en esos emprendimientos y en ese crecer de empresas, es realmente donde muchas de las decisiones que se toman es cómo los apoyamos. Porque para un pequeño productor de algo que está creciendo, que le tengan el barco en el puerto y que el flete le salga, el hilo, en lugar de salirle a 100, le cueste 300 porque le están cobrando más de flete las navieras, le resta competitividad, le quita utilidad. Entonces, todo esto es al final del día en ver cómo vamos promoviendo a todos estos micros, pequeños y medianos en que puedan crecer. Porque en eso, ahí es donde se genera realmente la prosperidad y el crecimiento económico de un país. Y en ese sentido, ¿están lo suficientemente integrados en una mesa o varias mesas de diálogo para encontrar soluciones a este y otros problemas? Sí hay diferentes mesas de diálogo, dentro de las cámaras hay especialistas, en la Cámara de Industria está la gremial logística, hay otra que es la gremial de transportistas, o sea, todos están claros de la problemática, todos nos hemos sentado a ver cómo lo podemos resolver. El input de cada uno, dependiendo de dónde venga, se vuelve importante para encontrar entonces una respuesta que nos ayude a todos. Porque al final del día, los de logística lo ven de una, las navieras lo ven desde otra perspectiva, los transportistas desde otra. Entonces, cómo ese input de diferentes empresas, de diferentes formas, lo sienta usted en una mesa, a veces, o sea, cuando hay mucha gente se vuelve más difícil llegar a acuerdos, pero si uno va tomando solo el input de lo que a uno le va a servir para solucionar el problema, de alguna manera, pues tal vez no es la solución que alguien en específico quería, pero soluciona el problema de país. Entonces, aquí lo que estamos viendo es cómo solucionamos problemas de país para poder traer esa inversión. Hoy en la mañana estaba en una presentación del Mineco de atracción de inversión. Y dice uno, a la que nave que el gobierno lo esté viendo desde esa perspectiva y esté generando una política. Pero yo por el otro lado veo una crisis en puertos ahorita y me genera un poco de estrés el decir cómo voy a traer gente que ahorita no le puedo ni siquiera decir si el barco va a estar 30, 45 o 10 días en puerto. En ese sentido, ¿cómo ven ustedes la agenda legislativa, por ejemplo? Yo creo que la agenda legislativa hay que irla alineando a las necesidades de país. Y uno de los entes que lo debe de alinear es el Ejecutivo. Entonces hay que ir viendo esas leyes que nos van a ir haciendo, de alguna manera, generar todas estas inversiones. Entonces, en el caso, si seguimos hablando del caso de puertos, o sea, hay que generar una ley de puertos que permita que vengan esas inversiones a poder trabajar y tener unos buenos puertos eficientes trabajando. O sea, la mayor parte de los puertos en el mundo hoy día son administraciones privadas, no son gubernamentales. Yo sí creo que el gobierno no puede ser especialista en todo. Si nos vamos a un dicho, es zapatero a tu zapato. Entonces, de alguna manera, hay cosas que hay especialistas a nivel mundial que nos pueden ayudar a pegar ese brinco cuántico si logramos generar esas bases legales y esas bases legales y jurídicas para poder atraer esa inversión en proyectos grandes de infraestructura. ¿Y hay diálogo con ellos? También le pregunto esto porque hace unas semanas estaba conversando también con el diputado Samuel Pérez y comentaba que no han tenido reuniones con ustedes como algunas otras que se dieron el año pasado, por ejemplo. La verdad es que sí hemos tenido reuniones, pero tenemos reuniones, vamos a ver, sí hay reuniones y hay leyes en el Congreso. Entonces, dentro de las leyes y las comisiones de Congreso que tienen las leyes que nos afectan económicamente para generar prosperidad económica, hablamos con los entes de alguna manera que están dentro de ese esquema. Y realmente todo esto es un proceso. O sea, yo llevo 2 meses, me he pasado hablando entonces vamos como con una calendarización de acuerdo a los temas que van surgiendo y van saliendo. Pero sí hemos tenido comunicación,
Pero sí, es una comunicación principalmente en todas las áreas de los temas que se están tratando económicamente, que de alguna manera sí los estamos viendo de cerca para ver que salgan leyes técnicas, leyes adecuadas, que no vayamos a sacar algo que en 2 o 3 años nos damos cuenta que no funcionó. Entonces, es la importancia de esos marcos jurídicos que realmente queden técnicamente bien para que se venga toda esa inversión extranjera y aún más inversiones de empresas de Guatemala teniendo esos marcos jurídicos adecuados. Y dentro de esa agenda legislativa, ¿cuáles son las leyes que ustedes encuentran a favor y con las que no coinciden? Pues la verdad es que con los que, o sea, no es que no coincidamos, hay leyes que no pertenecen a la parte económica, si lo quiere ver, son más leyes que tienen que ver con otros temas políticos, si lo podríamos ver. Pero yo le diría que hemos estado viendo la ley de infraestructura, cómo logramos que salga una buena ley para que podamos tener inversión y atraer inversión, hacer infraestructura. Y ahí vamos con infraestructura vial, la de aeropuertos. Está una ley de puertos, ¿cómo dejamos una buena ley de puertos para poder atraer esa inversión? Está la ley de competencia, o sea, hay varias leyes que son más pertinentes al tema económico y de inversión, en esas estamos. ¿Y cuáles son las prioridades para ustedes en ese listado? Yo le diría que la ley de infraestructura y principalmente la ley de infraestructura vial. O sea, para nosotros esa es importante. Esa nos ayuda esa nos ayuda a generar desarrollo en el interior de Guatemala. Esa nos ayuda a tener más accesibilidad, a bajar costos de transporte, o sea, el que alguien quiera traer sus productos de Quetzaltenango o de Huetenango, que no tenga que estar en el carro durante 12 horas o 14 horas. O sea, solo agréguele los costos de flete de mandar los hilos para las tejedoras hasta allá. O sea, va sumando y va quitando y va restando competitividad. Entonces, la ley de infraestructura se vuelve importante. O sea, en la medida en que nos podamos mover internamente en Guatemala mejor, vamos a bajar costos y vamos a hacer que se vuelva más rentable. Y por el otro lado, que más empresas quieran irse a poner al interior de Guatemala. Por ejemplo, hoy se registró un nuevo hundimiento en la ruta al Pacífico que, según las autoridades locales, va a generar fuerte congestionamiento vehicular y así sucesivamente hay diferentes casos en el país. Estamos a las puertas o bueno, ya sintiendo la entrada de un invierno fuerte, según los expertos. ¿Estaremos preparados para ello? Ahí es donde yo le digo, o sea, una carretera que era privada, que se mantenía bien, o sea, durante 20 y pico de años que estuvo con un peaje, no tuvimos esos problemas. Dejan de verla y de darle y empezamos con problemas por falta de mantenimiento. Entonces, en la medida en la que retrocedemos, o sea, damos pasos para adelante de cosas buenas y de repente retrocedemos y nos encontramos con estos problemas. Entonces, tenemos que cambiar los modelos. O sea, ¿y cómo se cambian esos modelos? O sea, los puede hacer con alianzas público-privadas, los puede hacer de peaje privado nada más. O sea, podemos cambiar los modelos. O sea, a ver, el otro día estaba hablando Raúl Buscairol de Cámara de Industria sobre el modelo energético de Guatemala. Uno oye todos los problemas de México, de Honduras, o sea, unos cortes que aquí desde los 90 ya no los volvimos a oír. Lo que pasa es que nadie se acuerda de los clavos que teníamos energéticos. Cambiamos el modelo funcionó y en Guatemala no hemos tenido los problemas de cortes de energía que han tenido nuestros países vecinos. O sea, y la matriz no ha crecido. La verdad es que ya necesitamos generar nuevas generaciones de energía porque la población, la industria, o sea, toda esta atracción de inversión que querramos que venga a Guatemala necesita de energía. ¿Y usted cree que hay voluntad política para encontrar esas soluciones? Yo creo que sí hay. Sí, yo creo que sí hay. Sí veo que sí están
viendo la parte de generar y de dejar un mejor país. Lo que creo que está faltando era lo que le decía, lo que no han terminado de ver es cómo ejecutar, o sea, trabajar en la parte, o sea, esa parte de ejecución que tal vez los gerentes y los empresarios lo conocemos y lo vemos más fácil, pues el que no ha estado ejecutando se le complica más ese proceso de aprendizaje. Pero yo creo que si hay voluntad, creo que hay que trabajarlo, pero que sí se puede, que lo tenemos que lograr y es un trabajo en conjunto. O sea, creo que la parte más importante es que tenemos que aprender a trabajar juntos y tal vez lo que hay que empezar es aprender a trabajar juntos en lo que estamos de acuerdo. Mire, se han hecho publicaciones acerca del nivel de popularidad del presidente Bernardo Arévalo. ¿Ha bajado? ¿Usted cree que se mantiene la credibilidad? Yo no veo, o sea, sí, lo que pasa es que creo que hay cosas que son difíciles de arrancar. O sea, arrancar una planta nueva de producción, pues uno hace todos los planes y no necesariamente todo va cayendo en el momento en el que uno quiere que caiga y hay retrasos en el camino. Entonces creo que a veces el ofrecer mucho muy rápido genera entonces mucha frustración y desencanto. En la medida en que logre alinear y ir resolviendo, ir ejecutando, pero sí es importante, o sea, lo que sí tengo claro es importante, o sea, el país tampoco puede esperar mucho tiempo. O sea, hay cosas que sí hay que hacer rápido, como lo de la infraestructura vial ahorita que entran las lluvias, o sea, esos hundimientos y esas cosas hay que resolverlas rápidamente. Lo que no se puede hacer es dejarlas ahí 15 días sin tocarlas porque se vuelve un problema más grande. Es esa rapidez de ir resolviendo la problemática que va pasando todo el tiempo. ¿Y cómo vieron ustedes esta iniciativa que presentó el Ejecutivo para una ampliación presupuestaria? Bueno, yo le voy a dar mi versión desde mi perspectiva empresarial. A mí mi gerente financiero me pide una ampliación presupuestaria de la empresa y no me dice claramente a dónde va a ir y qué va a hacer y qué retorno voy a dar y se lo mando de regreso y le digo que me lo revise y que no se lo acepto. ¿Este fue el caso para usted? Para mí ese es el caso. O sea, yo no puedo aceptar, pero eso es porque mi mente empresarial me tiene que decir en qué se lo va a gastar. O sea, cuánto va a invertir en maquinaria, cuánto se ve en infraestructura. O sea, yo sí necesito saber para poder ver cómo va a estar el retorno. O sea, no da uno cartas blancas. Y por el otro lado, pues sí hay temas. O sea, por decirle a mí la parte de que le quiten presupuesto al ICS, sí me causa ruido, porque esa es una entidad que al final del día el gobierno le debe, que nuestros colaboradores pagan. Y les estamos restringiendo servicios y atención y ampliaciones de servicios. O sea, y voy a ser bien concreta. Hay dos cosas que a mí me tienen ahorita con cuco en el caso del ICS. Uno es que la población de colaboradores de Alta Verapaz ha crecido un montón. No tenemos un hospital. Yo no puedo creer que el ICS no tenga los fondos y que tenga una problemática para construir un hospital con la cantidad de población que tenemos allá. O sea, ¿cómo podemos generar más empleo formal si no le damos los servicios que les decimos que les vamos a dar? Porque pagando clínicas y todo no es lo mismo que la atención que pueden llegar a tener en el ICS. Esa es una. Y la otra es que las mujeres, o sea, si usted paga ICS y trabaja en Alta Verapaz, los esposos no están cubiertos. Pero si su esposo trabaja, usted sí está cubierto. Entonces hay una inequidad en las cuotas del ICS hacia las mujeres, que a mí sí me molesta. Porque ¿cómo se puede mejorar eso? Pues lo que pasa es que cuando voy al ICS y me dicen que lo que pasa es que con las deudas que tienen no pueden aceptar más gente dentro de su proceso, lo cual me parece una excusa que no se vale. Pero de alguna manera las prestaciones y si estamos no peleando, pero si estamos diciendo que mi cuota del ICS es tan valedera como la cuota que pague mi cónyuge.
Entonces deberíamos de poder tener los mismos servicios ambos. Y póngale uno de esos, principalmente tiene que ver, póngale con viudez. O sea, si el hombre se muere, la mujer rápidamente puede tener acceso a la cuota por viudez del marido. Pero si la mujer se muere, para el hombre es un lío si es que se la llegan a dar la cuota de... Entonces, hay ahí cosas que hay que arreglar en el ICS. Y si este gobierno habla de que está trabajando para la gente, ¿cómo es que el ente que nuestros colaboradores y los colaboradores del gobierno usan, le estén quitando recursos y no apoyando a darles los recursos y que esos recursos se usen adecuadamente? Entonces, ahí hay una cosa, pero yo como ejecutiva, yo sí necesito, o sea, y como directora y como gerente, a mí mi gente que me dé los números claros de para qué quieren las ampliaciones presupuestarias. O sea, sí, o sea, no hay ahí algo que tiene que ir un poco más ordenado. Y creo que el país sí necesita mucha infraestructura, que las escuelas necesitan mejorarse, que los hospitales necesitan de infraestructura, pero creo que tiene que ir con un plan ordenado y claro. ¿Y cree usted que el gobierno está lo suficientemente dispuesto o está haciendo lo suficiente para combatir la corrupción? Yo creo que vamos a ver, ¿qué es bastante, qué es poquito, qué es... yo creo que están viendo cómo la manejan. Yo quisiera, pero esa soy yo en lo personal, ver qué planes o qué acciones estamos dejando para que no se dé a futuro. Porque al final del día, pues es importante ver lo de atrás, sí, pero creo que es más importante ver para adelante, para dejar esas bases establecidas y que esas cosas y que se pueda ir eliminando a futuro. Porque en la medida en que corrijamos para adelante, vamos a ser más exitosos. Pues lo de atrás es post-mortem, es importante ver si encuentran, pero yo quisiera ver los esfuerzos más viéndolos hacia adelante, en esa generación de capacitaciones, de políticas, de transparencia. O sea, ¿cómo deja usted esos mecanismos de corrupción para irlos bloqueando para adelante? Y creo que una de esas que se vuelve importante, creo yo, es la parte de educación. Creo que ya no todo el mundo entiende que, o sea, ya tanto se ha hablado que ya siento a ratos que la gente lo oye como oír, llover, y no tienen una clara conciencia de lo que realmente es. Y que realmente para que deje de existir empieza por nosotros. Y con cosas chiquitas. O sea, empieza con educar niños, empieza con educar adolescentes, universitarios, porque ya creo que se ha ido perdiendo en el camino y solo lo mira desde una perspectiva, pero va más allá. O sea, para mí va desde me paso el semáforo en rojo o no, bloqueo una calle o no, tiro basura o no, que son cosas que uno puede enseñarles a los adolescentes de lo que es correcto. Entonces va uno con las cosas que van entendiendo para poder llevarlo más adelante a temas más importantes. O sea, copié en el examen o no copié. O sea, al final del día, todo eso, si lo vemos en una descripción, viene a una corrupción. Entonces, ¿cómo lo voy enseñando para que todos tengamos una claridad de qué es y que lo entendamos como tal? Porque, o sea, para alguien pasarse el semáforo en rojo no lo es. Para mí es un indicio de que están mis principios y mis valores, me vale madre lo que está pasando y me paso encima de cualquiera. O sea, no se vale. Entonces creo que tiene que empezar con una educación desde los niños, que se ha perdido esos principios y valores que nos enseñaban antes en los colegios y en las escuelas, los han ido quitando. Entonces, ¿cómo vamos alineando en que todos entendamos lo mismo y capacitando para adelante, para poder entender? Porque si no, no entendemos lo mismo y hablamos y yo estoy pensando en una cosa, pero usted está pensando en otra. Entonces, cómo generamos para el futuro esa sociedad y esos adolescentes y esos jóvenes y esos nuevos empresarios
que entiendan y que todos entendamos lo mismo. O sea, ¿cómo hacemos para ir generando esa integridad que los guatemaltecos tenemos algunos y teníamos, que antes lo estaba más marcada, y que lo entendamos todos igual? Y qué es lo correcto y qué es lo correcto, y no mover esa línea de acuerdo a que me conviene ahorita o no estudié, entonces hoy sí copio, pero hoy sí estudié. Pero, o sea, ¿cómo lo arranco desde chiquito? ¿Cómo lo veo a futuro? Entonces, para mí esa parte es importante, es ver cómo arranco ahorita y hago un plan de largo plazo para ir educando, para que no se vuelva a dar, o se logre frenar, o se logre parar, o se logre... Pero tenemos que entender todo lo mismo, y creo que ahorita no entendemos lo mismo. Mire, y otro de los temas que se anunció esta semana es una serie de medidas sociales por el incremento de precios y las necesidades en diferentes comunidades del país. ¿Cómo ven ese planteamiento del gobierno? Se lo pregunto porque algunos analistas hablaban de por qué no se puso sobre la mesa evaluar un incremento al salario mínimo, por ejemplo. ¿Cuál es la posición del sector privado sobre ello? Yo creo que en la medida en que yo creo que le quitamos el impulso a la gente a mejorar y a desarrollarse. Creo que hay otras maneras de darles, creo que hay que enseñarles a pescar y no regalarles el pescado, porque lo que queremos es generar independencia y que la gente pueda tener, que puedan tener sus terrenos, sus casas, sus cultivos. O sea, creo que es importante enseñar a pescar y no regalarles el pescado. Es decir, Entonces, ustedes no están de acuerdo con esas medidas. yo la verdad es que creo que ese dinero, si les damos capacitaciones o los ayudamos a montar emprendimientos podemos darle la vuelta a esas familias en el mediano plazo, porque y se lo va a dar usted por 6 meses y después. O sea, entonces, ¿cómo vamos generando esa inercia de ir enseñando y de ir facilitando? Porque también muchas de las problemáticas que tiene el poder emprender es que es complicado en muchos casos aquí en Guate. Y tampoco hay muchos accesos en el sentido de aprender cómo funcionan los mecanismos del asato, cómo funciona. O sea, pero creo que hay que enseñarle a la gente a pescar. Yo quisiera ver a un Mineco con más programas de enseñarle a toda esta gente a la que le van a dar los fondos a que aprendan a ser emprendedores o a darles las herramientas necesarias para que puedan entrar a trabajar a una empresa, a una fuerza laboral. Y además de programas de emprendimientos, ¿cómo ven ustedes eso que les decía de evaluar un incremento al salario mínimo? Yo creo que hay que evaluarlo en la medida, o sea, yo creo que cada vez que hacemos eso aleatoriamente le quitamos competitividad al país. Y entonces dejan de venir empresas. O sea, uno se va y las vecindades, Guatemala tiene de los salarios mínimos más altos. Entonces, en la medida en que esa gente a la que el presidente les está dando el dinero no están dentro de la fuerza laboral. Entonces, tal vez lo que hay que hacer es darles las herramientas para poderlas meter en la fuerza laboral. O sea, entonces tal vez lo que valdría la pena es generar capacitaciones, ver cómo les vamos dando esas herramientas para que puedan entrar y estar en la fuerza laboral y tener esos salarios mínimos con esos beneficios del IX, con esos beneficios del IRTRA. Y no estar fuera de los esquemas de la formalidad empresarial. Pero para eso se necesitan ciertas herramientas. Entonces, y si usamos ese dinero en lo que esa gente la estamos ayudando, pero démosles también las herramientas para que puedan, o sea, aprender a pescar, aprender a trabajar, poderlos ingresar a la fuerza laboral, en una planta, en una tienda, o sea, hay opciones de ir a trabajar un montón. Entonces, promovamos y démosle las capacidades a la gente para que puedan entrar a la fuerza laboral. Hablemos de otro tema que es sensible, del sector justicia, por ejemplo, y hay analistas que sostienen que el Ministerio Público mantiene intentos golpistas. ¿Usted ve eso posible? No, no.
Pero esos son temas políticos y yo la verdad es que estoy más enfocada en todo lo que tiene que ver con temas económicos y ver cómo vamos resolviendo la parte de la prosperidad económica y todo eso de Guatemala. Pero es un tema político que ha impactado muchísimo en la sociedad desde el proceso electoral. En ese sentido, ustedes como sector privado mantienen su posición ¿hacia dónde? ¿Apoyan al Ministerio Público Nosotros, o ven viables, digamos, las propuestas del presidente de la República en cuanto a una reforma al MP que presentó al Congreso? nosotros mantenemos la posición de que los periodos todos se tienen que cumplir, así como apoyamos al presidente a que tenía que cumplirse el periodo constitucional y tenía que haber un cambio. En los momentos en los que, o sea, es importante mantener las independencias, porque eso va generando un equilibrio, pero sí, para mí los tiempos son importantes, el tiempo está establecido y así lo dejaron, o sea, y en su momento, cuando cambiaron la normativa, pues sacamos la bandera de que habían cosas ahí que podían causar ruido y problemática, pero al final del día, la normativa salió como salió. Pero yo creo que los periodos hay que cumplirlos, porque si no también se puede volver, no me gusta ahorita tal, y entonces cambiémoslo. O sea, y todo lo tenemos que cambiar porque no me gusta, o no me gusta fulanito. O sea, hay que mantener, o sea, la democracia de un país es importante mantenerla y cumplir con esos tiempos. Aún así, cuando hay fuertes cuestionamientos en contra de un funcionario o una entidad. Ahí, o sea, vamos a ver, es la entidad la que es importante y los cuestionamientos, pues en todos vamos a tener siempre cuestionamientos. O sea, al final del día, pero para mí lo importante es mantener los periodos que se tienen que mantener y ordenar todos los procesos. Por eso es que le digo que al final del día lo que se vuelve importante son sacar leyes y temas que sean técnicos, porque cuando los hacemos dirigidos, en el futuro nos vemos que no funcionan como uno quiere. Entonces tienen que ser cosas técnicas que salgan, que nos funcionen al 90%, porque no siempre van a funcionar al 100%, pero es importante mantener los tiempos en todo, o sea, y eso va en los tiempos del Ejecutivo, los tiempos del Legislativo, los tiempos judiciales, o sea, y por eso es que hay alternancias y se van cambiando y se van, o sea, pero así están, y eso es parte de una democracia. Y lo que es importante es mantener las instituciones, que las personas todas cambiamos. Y en ese sentido, ¿ustedes ven lo suficientemente articulado al Congreso de la República como para que pasen unas reformas como las que propuso el presidente en ese tema? Yo la verdad es que no les sabría decir. No les sabría decir. Pero y en temas económicos, por ejemplo. O sea, yo le veo, vamos a ver, yo le veo, nosotros vamos a enfocarnos en trabajar con el Congreso en los temas económicos. Y para nosotros esos son los importantes. ¿Y ven articulación en ese sentido? En algunos de los temas sí, en algunos otros no. Hay que sentarse, hay que aclarar, o sea, sí es de sentarse, dar los razonamientos, la lógica del por qué esto funcionaría, por qué esto no, porque esto se nos puede revertir en 4 años y en lugar de atraer inversión va a resultar con que nos la va a frenar. O sea, pero con ejemplos concretos del por qué, y creo que se puede, o sea, que las leyes económicas y las leyes de infraestructura, creo que todos estamos claros que son importantes para el país, incluyendo al legislativo. Entonces creo que se pueden conseguir los apoyos necesarios para que vayan pasando, sí. Pero hay que explicarlas y hay que aclararlas y hay que trabajarlas y hay que... ¿Y eso cree usted que nos está haciendo en este momento? En la parte de las partes económicas, sí. ¿En la parte gubernamental? Eso no es trabajo. Y en ese sentido, ¿cuáles son las principales amenazas que ustedes ven a corto y mediano plazo en cuanto a propiciar mayor inversión en el país? La infraestructura.
la infraestructura. O sea, es complicado en moverse, en fletes. O sea, los fletes se están volviendo caros. Los barcos cada vez que vienen a Guatemala están cobrando más porque tienen que pasar 20 días en puerto, o 10 días en puerto, o 30 días en puerto. Esas facturas no las pasan. Eso nos resta competitividad. Eso no va a dejar que venga entonces más gente. Entonces, en la medida en que la infraestructura la vayamos mejorando y se vea que hay, creo que va a ir cambiando y vamos a poder tener más oportunidades. Licenciada, ya para ir concluyendo entonces, ¿cuáles son los desafíos que ven ustedes como sector privado a corto, mediano y largo plazo en el país, en el contexto en el que nos encontramos? Yo le diría que desafíos siempre hay. El sector privado aquí está y aquí va a seguir y vamos a seguir y hemos estado en el pasado, en el presente y en el futuro. O sea, las inversiones se hacen pensando en 10, 15, 20 años. Desafíos siempre tenemos, unos a veces más grandes, otros un poco más. Pero si algo está, es el sector privado de Guate sí está comprometido con este país y con ayudarlo a salir adelante y con generar prosperidad. Y uno lo mira con las inversiones y con los proyectos de emprendimiento que se apoyan desde las cámaras, desde empresas privadas. Y en la medida en que podamos ir trabajando juntos y viendo realmente que juntos vamos a lograr más. O sea, no somos el sector privado de Guatemala está comprometido con este país. En el corto, mediano y largo plazo. No son inversiones de que voy a invertir ahorita y me voy en 4 años, no. O sea, nosotros sí pasamos en la línea del tiempo. Entonces, siempre hay, en todas las épocas, siempre hay temas y hay cosas que hay que ir resolviendo, hay cosas que hay que ir mejorando, siempre hay cosas que ir trabajando. O sea, creo que esto no es estático, siempre van a haber cosas que hay que hacer y que hay que mejorar. O sea, y en ese sentido, ¿qué le diría usted, por ejemplo, a las personas que estigmatizan de alguna manera el papel que juega el sector privado, o en este caso en particular al CACIF? Yo le diría que es una falta de desconocimiento, porque aquí trabajamos por nuestros colaboradores y que se les den lo que se les, o sea, y de alguna manera que tengan un trabajo digno, que tengan un trabajo formal. Esa gente con ese trabajo digno y formal es con el que educan hijos que probablemente no quieren que vayan a una escuela pública porque no les dan el mismo nivel y hacen el sacrificio y pagan colegios privados. Son esos colaboradores que tenemos que se levantan todas las mañanas a trabajar y a generar. Son todos esos emprendedores que andan viendo cómo generan ideas para ir creciendo. Y cuando le hablo de todo esto es en el interior de Guate y en la ciudad de Guate. O sea, creo que nos hace falta desarrollar más formalmente el interior de Guatemala, llevar más industrias, llevar más, porque en la medida, porque eso lleva otro montón de capacidades, o sea, lleva educación, lleva tecnología, lleva conocimiento. Entonces va uno levantando esas comunidades y las va uno actualizando. Pero sí es importante esa infraestructura, porque si no, sí sale más caro. No sale más económico. Pero al final del día, el sector privado está conformado por empresas, el CACIF, de las cuales el 85% son pequeñas y medianas empresas. Y aquí lo que estamos viendo es que todas puedan seguir compitiendo, trabajando y generando en el futuro. Y quiero preguntarle, como mujer, ¿cuál ha sido el principal reto que se ha enfrentado en estos primeros 2 meses como la primera presidenta de CACIF? O sea, retos, yo le diría que más que retos, oportunidades. ¿Cuáles serían? Y yo creo que tal vez si le voy a dar la vuelta, yo quisiera que le preguntara a todos los que están sentados en la mesa cómo lo miran, pero yo lo que he recibido es un gran apoyo. Pero yo vengo de una familia empresaria donde siempre se nos dieron las mismas oportunidades, independientemente de si era mi hermano o era yo.
educativamente en las universidades. Entonces, yo vengo de un esquema donde realmente siempre he tenido, o sea, yo no he tenido, ¿cómo le diría? Eso de que de que no se puede o las puertas, sino todo lo contrario, ha sido un empuje a andar, hacer, volver. Entonces, yo le diría que más que eso, lo que veo son oportunidades. Y por el otro lado, también vengo de una familia donde han habido mujeres echadoras de punta, que en esas épocas no salían tan adelante, pero o sea, mi bisabuela, mis dos abuelas, o sea, yo sí vengo de mujeres que yo crecí viendo trabajando y echando punta. Entonces, para mí ha sido parte de mi crecimiento y de mi vida. Y creo que en la medida en que, y por el otro lado es una reflexión que yo tengo, es que uno como madre tiene la responsabilidad, y en muchos casos un poquito más que los papás, en educar a los hijos. Entonces, ¿cómo estamos educando a nuestros hijos hombres y a nuestras hijas mujeres? ¿Les damos las mismas oportunidades o no se las damos? Entonces, en la medida en que desde casa empiezan las mismas responsabilidades, las mismas obligaciones, uno va generando una dinámica diferente. Pero yo le diría que realmente yo lo que he visto es una oportunidad, unos sectores trabajando juntos. O sea, yo sí realmente los veo a todos trabajando juntos, todos con la misma visión de cómo vamos generando mejor empleos, cómo vamos generando más empleos, cómo generamos mejores oportunidades en el interior de Guatemala. O sea, yo no he visto hasta ahorita nada que diga, híjole, aquí, o sea, yo lo que he visto es un montón de oportunidades de cosas que hacer. Creo que las mujeres le llevamos a las mesas otro tipo de dinámicas a la mesa que se vuelven compatibles con la de los hombres, y creo que vamos a salir más fortalecidos probablemente con sector privado en la medida en que logremos que más mujeres se animen a estar trabajando en la parte gremial. Ahora, no todas las mujeres en el país tienen las mismas oportunidades. ¿Cómo cambiar y lograr eso? Pues yo le digo que o sea, no todas, pero sí depende mucho de nosotros como mamás. O sea, si en el interior de Guate a las niñas cuando aprenden a leer y escribir las sacan de la escuela, pero los niños sí los dejan hasta sexto básico, hasta sexto primaria, por decir, estamos generando diferencias. Entonces sí creo que al final del día es un poquito una responsabilidad nuestra cómo vamos transmitiendo ese mensaje de que se les tienen que mantener las mismas oportunidades. Y en muchos casos sí creo que uno puede tener mucha influencia en eso, uno como madre y obviamente uno como mujer, y dando los ejemplos y apoyando a que esas cosas se vayan dando. Pero sí creo que, o sea, sí estoy clara de las diferencias que hay, sí estoy clara que yo no crecí con esas diferencias y crecí con mujeres echadoras de punta, y estoy segura que un montón de gerentes que hay hoy día en Guatemala y de mujeres empresarias crecieron en unos esquemas, en unas casas donde tuvieron las mismas oportunidades. ¿Hacen falta más espacios para las mujeres en el país? Yo creo que hace falta que las mujeres decidan ocupar esos espacios. Pero por el otro lado, creo que, o sea, Mafalda, a mí me encanta una cosa de Quino con que dice, para mí la libertad que tenemos hoy día las mujeres está en que podemos escoger qué queremos ser. O sea, porque yo también aplaudo y le doy mucho valor a las que deciden quedarse en su casa cuidando niños. Se vale, si eso es lo que ellas quieren. Lo que no se vale es que nos impongan que tengamos que hacer algo porque así es como dice la norma que debe ser. No. Se vale ser artistas, se vale quedarse en casa, se vale ser emprendedora, o sea, se vale, o sea, pero esa es la libertad que hoy día tenemos nosotras, que los hombres no necesariamente la tienen. Pero nosotras hoy día sí podemos escoger, creo yo, el camino en el que queremos ir. Entonces, en eso, ahí está la riqueza. Pero yo sí le diría que en este sentido, en todas las gremiales y en las cámaras, los lugares están. La cosa es que los querramos tomar o no.
Y yo entiendo que es complicado, o sea, uno cuando tiene hijos y que está uno casado y está uno trabajando, dice uno, híjole, y me voy a meter a otra cosa más. Eh, yo sí tengo la ventaja que tengo un marido que me ha hecho la UPA desde que somos novios a todo. Entonces, en mi casa, el trabajo de criar hijos y de llevar la casa y de todo, siempre ha sido un trabajo compartido. Entonces, yo no puedo hoy en la tarde que tengo reunión, puedo decir, voy por los niños a las 6 de la tarde, sí va. O sea, pero era un trabajo en equipo. O sea, no era solo mi responsabilidad, pero esa fue la manera en que nosotros lo definimos. Y en toda la parte laboral y en toda la parte gremial y en todo, me echa la UPA y me hace ganas y me apoya y todo. Pero yo creo que eso es el equilibrio que uno tiene que encontrar en casa. Pero yo sí, en mi caso, sí tengo un marido excepcional en ese sentido, en el que a todo me hace ganas. No puedo negar. O sea, si no estoy clara que hubiera sido más difícil, pues sobre todo con 4 niños. Pero sí, es parte de cómo va uno generando y cómo va uno tomando esos espacios. Y hay casos de casos. Volviendo entonces en general a los temas de país, ¿usted ve liderazgo en el presidente de la República, Bernardo Arévalo, para cumplir con todos los retos que se han enumerado? Yo creo que hay, como en todo, cuando uno arranca la gerencia general de una empresa, le toma a uno tiempo. Creo que sí hay, que le está tocando encontrar esos gerentes que necesita en cada una de las divisiones para poder ir ejecutando, y que tiene que apoyarse. O sea, yo sí creo que nosotros, en todo lo que tiene que ver con política económica y atracción de inversiones para el país, somos un buen aliado que lo podemos apoyar a que pueda cumplir con ese objetivo que tienen establecido. ¿Y existe esa sinergia? Sí. ¿Hay una buena relación? Sí. Se le han criticado, por ejemplo, sus viajes constantes. ¿Qué piensan ustedes de ello? Pues a ver, yo le diría que uno a veces tiene que viajar yo tengo que viajar para atraer clientes, yo tengo que trabajar y viajar. Creo que depende de los objetivos del viaje. Entonces hay que encontrarle los mecanismos y los momentos para poderlos hacer. Pero, ahí va, o sea, hay momentos para todo y hay momentos en los que uno necesita, de alguna manera, pues, ir a traer inversión o ir a traer, o sea, yo le diría a traer clientes o ir a traer, pero creo que hay que encontrarle los mecanismos y todo para que realmente puedan ser. Y habrán momentos en que, o sea, yo no viajo siempre con la empresa, pues hay momentos en que delego a alguien más para que vaya a atender a alguien o ver alguna maquinaria o algo. O sea, y hay momentos en que los viajes, pues uno aprende a delegarlos. Despidámonos con 3 retos que usted pone sobre la mesa en este momento, de aquí a que termine el año, para su gestión. Retos de país. Yo le diría que quisiera ver una ley de infraestructura vial y que podamos tener entonces ya una claridad de cómo podemos operar y mejorar toda la infraestructura vial. Eso va también amarrado a una ley de puertos, en la medida en que podamos ir mejorando toda esa infraestructura de puertos, aeropuertos y carreteras. Creo que vamos a tener muchas oportunidades. ¿Cree usted que se va a lograr desentrampar, por ejemplo, la elección de Cortes? Yo creo que el mandato está ahí. Ya se empezó el proceso y empezó. El proceso no está, el proceso ya arrancó. Yo no lo veo ahorita entrampado. Bien, ¿cree usted entonces que sí se va a lograr? ¿No va a repetirse la historia? Pues esperemos que los tiempos se cumplan otra vez y va a haber que insistir en que los tiempos se tienen que cumplir para hacer los cambios, como dice la ley, que se tienen que hacer. Bien, pues licenciada Torreviarte, muchas gracias por haber conversado con nosotros en este espacio. Gracias, Al. Nos vemos, que tengan buen día. Claro que sí, nos vemos en una próxima conversación directa. Y a ustedes muchas gracias por su sintonía. Soy Alejandra Álvarez. Hasta la próxima.